Estamos, Shemuel Bet, Perek He. La semana pasada empezamos los primeros 5 Pesukim, a donde ya David ya no tuvo más enemigos, por más que él no provocó, pero al fin y al cabo terminaron muriendo los últimos seguidores que había de Shaul HaMelech, y después de esto todo Am Israel de forma unánime fueron a coronarlo y aceptarlo como Melech. Y el Pasuk nos dijo que David HaMelech a los 30 años subió a gobernar como rey. Los primeros 7 años y 6 meses fue solamente rey en Hebrón sobre Shevet Yehudá, y después fue coronado por todo Am Israel. Y el Pasuk ya nos dice Beyerushalayim malach sheloshim beshalosh shana al kol Yehudá, y él estableció su capital en Jerusalén, al kol Israel beyehudá, estableció su capital en Jerusalén para gobernar sobre todo Israel y Judá 33 años más. En total fueron 40 años y 6 meses que gobernó David. Pero acá el Pasuk en realidad da cuenta, acá terminamos la semana pasada, pero en realidad acá faltan unos meses, porque arriba nos dice, fíjense, Pasuk Dalet dijo, Ben Sheloshim Shana David Ben Molchó, Arbaim Shana Malach, tuvo 40 años de gobierno. Y después dice 7 años y 6 meses en Hebrón y 33 años en Jerusalén para todo Israel. Faltan 6 meses. ¿No? ¿Entendiste por qué? ¿Te la pregunto o la digo vuelta? ¿Te la pregunto? La respuesta. Voy directo a la respuesta. Los mefarshim preguntan esto, dice, ¿por qué hay acá, faltan 6 meses? Hay varias respuestas. La más simple es que contó años enteros, no contó años por la mitad, sino me contó los abajo meses. Dice 40 y medio. Abajo dice 40 y medio. ¿A dónde? El Pasuk dice 7 y 30, 7 y medio y 33. Por eso, no dice 40 y medio. ¿Cómo que no? El Pasuk Dalet dice, Ben Sheloshim Arbaim Shana Malach, gobernó 40 años. Cuando te hace el desglose, te dice, en Hebrón, 7 y medio, Sí. y después 30. 33. 33. Son 40 y medio. Y arriba entonces me faltó el medio. Por eso, abajo sí los cuentan los medios. Esa es la pregunta. Ah, entendí, pensé que se al revés. En el cálculo me dice 7 y medio más 33. Me da 40 y medio. Y cuando me dice el global, me dice gobernó 40. No me dice gobernó 40 y medio. Tenía que decir 41. No, porque... Está bien, espera, antes de la respuesta. Él no le gustó la pregunta. Ya entendí, pensé que era que decías, ¿sabés que? Ya entendí, pensé que decías que arriba he hecho 40 y medio, que abajo No, al revés. Arriba cuando te dice, ¿cuánto gobernó? 40 años. ¿Cómo fueron estos años de gobierno? Si mirá, 7 y medio en Hebrón y 33 en Jerusalén. Entonces me da 40 y medio. Entró en A detalle. 29 y un día ya es parte de 30, quizás los 29 y medio arrancó a Hay varios pirushim. ¿Sí? Hay varios pirushim que trae tanto el Radak como el Balbim, pero la respuesta quizás un poco más que concuerda es que David, en sus 40 años y medio de gobierno global, hubo 6 meses que no gobernó. Cuando vamos a ver más adelante la historia, ahí vino. Sí, vamos a ver la historia más adelante, que Absalom, su hijo, se le rebeló, y él, para no luchar contra su hijo, decidió escaparse del palacio y entregarle a él el gobierno. Duró esa rebelión de Absalom 6 meses en las que David HaMelech no estuvo gobernando como rey. Entonces, por eso dice el Radak que no es contabilizado. O sea, si bien fueron 7 meses, 7 años más 6 meses, pero después los 33 en realidad fueron 32 y medio, porque hubo 6 meses en la mitad, que si yo los cuento, sí, estuvo desde tal año hasta tal año, son 33, pero en la mitad hubo 6 meses que él se tuvo que exiliar del palacio y no gobernó. Muy bien, vamos a Pasuk Vav. Vayelech HaMelech be'anashav Jerusalén el Ayebusi. ¿En qué página es? 160. 160, Perek He, Pasuk Vav. Vayelech HaMelech be'anashav Jerusalén el Ayebusi Yoshev Haaretz. Vayomer le David lemor, lo tabo hena, ki mesireja ha'ivrim ve'apischim. Lemor, lo yabó David hena. Voy a leer dos pesukim más y después vamos a explicar un poco el contexto de estos pesukim extraños. Vailkot David en Metzudat Zion, hi ir David,
Vayomer David Vayomahu, Kol Makei Yebusi, Veiga Patzinor, Beta Pishim, Beta Ibrim, Senue Nefesh David, Alken Yomeru Iberu Piseach Lo Yabo El Abai. ¿Sí? Muy bien. Voy a explicar primero de afuera qué es lo que está pasando acá en el contexto de estos 3 Pesukim, antes de traducirlos y ver la explicación de los Mefarshim. El Pasuk nos cuenta que la primera acción que tomó David como rey sobre todo Israel fue intentar mudar su capital desde Hebrón, que era solamente para Yehudá, a una zona más céntrica, no solamente más céntrica geográficamente, sino que era compartida y era el límite entre el norte y el sur. Justo era el límite entre Binyamin y Yehudá. Entonces, David decidió establecer la capital de Israel en Jerusalén. Cuando David va a guerrear contra Jerusalén, había una zona, Jerusalén era una zona muy grande, que estaba compartida por Yehudá y Binyamin, pero había una zona que desde la época de Yoshua, el Naví nos cuenta de que Israel no la conquistó. El Pasuk dice que Israel no la pudieron conquistar. Era la zona que vivía, era un pequeño poblado que vivían los Yebusim. Pero como vamos a ver ahora en Rashi, estos Yebusim no eran de los 7 pueblos de los Yebusí, sino eran descendientes de Abimelech, de la época de Abraham Avinu, como ahora vamos a explicar. David dijo, esta es la zona, él había recibido Kabbalah de que esta es la zona con más kedushá de todo Israel, y es la zona correcta para que yo establezca acá la capital. Entonces David fue a conquistar este lugar, y el Pasuk nos cuenta que aparentemente tuvo una dificultad. Había, lo voy a decir primero literal, había unos ciegos y unos lisiados que no le permitían entrar a David a esta ciudad. Y David no la podía conquistar, hasta que David dijo, todo el que luche y venza a los lisiados y a los ciegos, no dice qué dijo. Y así fue que David pudo conquistar Jerusalén. Esto es lo que dice el Pasuk. Estos 3 Pesukim que yo leí se complementan con Divrei Yamim. Nosotros ya explicamos varias veces que el Naví Divrei Yamim es toda la historia de Am Israel desde el principio hasta la destrucción del primer Beit HaMikdash. Cuenta resumidamente toda la historia, todos los nombres y la gente que fue pasando y las pequeñas historias desde antes, desde Abraham Avinu, ¿sí? Incluso desde Briat Olam. No sé, a ver, me voy a fijar, no sé justamente cuál fue de los Nevi'im, lo trae, no sé ahora. La Gemara lo trae en Babá atrás, trae específicamente quién fue cada uno de los Nevi'im que escribieron. Ezra, ¿sí? Dice Rashi, Ezra katav sefer ha-Yehuzazeh al yedeh Haggai, Zechariah Malachi. Ezra con Haggai, Zechariah Malachi, entre estos 4 Nevi'im de Am Israel fueron los últimos que tuvimos al principio de la época del Beit HaMikdash, y lo completó, dice Yoshua Cohen, Biemen Koresh Arishon, ¿sí? Muy bien. Ahora, en Divrei Yamim nos complementa la historia que yo les acabo de decir, que se ve que le faltan muchos datos, quiénes sean estos Ibrim y Pishim, y qué es lo que dijo David, todo el que pueda conquistar y ganarle a los ciegos y a los lisiados, y no dice qué pasa con el que gane, ¿sí? Entonces en Divrei Yamim nos explaya un poquitito más y dice que David tenía dificultad para poder conquistar esta ciudad, y él ofreció que aquel general de todos los pelotones que él tenía que logre conquistar esta ciudad, él lo iba a nombrar durante todo su reinado como ministro del ejército. ¿Quién fue el que tuvo las agallas, fue y conquistó? Joab. Joab, que después de haber asesinado a Abner, había quedado entre cejas de David, porque él no estuvo de acuerdo con lo que había hecho, se volvió a ganar la confianza de David, y el puesto de volver a subir como general, como ministro general de todos los ejércitos de David, gracias a ayudarlo a conquistar la ciudad de Jerusalén. Tan fuertes eran ciegos y... Muy bien, ahora yo voy a leer ahora de vuelta, a traducir el Pasuk. No, ya le puedo decir como que le daba lástima. No podía atacar a unos Sí, ciegos. mandó Muy a atacar con muy otro. bien, vamos a ver No qué puede, es. le Muy manda. bien. Vamos a ver lo que no se entiende. Primero que todo voy a traducir el Pasuk
después vamos a leer con Rashi la explicación de estos Pesukim y después vamos a ver lo que trae el Malbim y el Ralbad. Dice Pasuk Vav, Vayelech Hamelech Va'anashav Yerushalayim el Ayebusi Yoshev Haaretz. Fue el rey con sus hombres, fueron a conquistar Jerusalén, que ahí habitaban los Yebusim, Yoshev Haaretz, que ellos vivían en esa tierra de hace más de 400 años, desde que entró Yoshua bin Nun, ellos vivían ahí. Vayomer le David, y le dijo a David, no dice el pasú quién le dijo, Lemor, Lota Bojena, no vas a poder venir acá a la ciudad de Jerusalén, no vas a poder entrar a Jerusalén, Kiime Sireja Haibrim Beapishim, hasta que no saques a los ciegos y a los lisiados. Lemor, lo llamó Davidena. Decían, David no va a poder venir a conquistar Jerusalén. Bailcot David en Metzudat Zion. Pero David logró conquistar la torre de Zion y Ir David, que después la convirtió en la ciudad de David, Ir David. Bayomer David Bayomahu. Ese día, cuando fue a conquistar Jerusalén, David dijo: Colma que Yebusi, Beigabat Zinor, Betapishim, Betaibrim, todo el que pueda golpear, conquistar a los Yebusim, Beigabat Zinor, y golpee, destruya el Zinor. ¿Qué significa Zinor? ¿Quién sabe en hebreo? ¿Qué es un Zinor? Manguera. Parecido. Zinor significa caño. ¿Está bien? Panguera, caño. Conducto. Vamos a ver qué es. Y Beigabat Zinor, y golpee en el Zinor, Betapishim, Betaibrim, y a los ciegos, y a los lisiados, y a los ciegos, Senue Nefesh David, quienes odian a David, los Pishim Ibrim, que son odiados por David, al Ken Yomru, y por eso decían, se dijo, Iber Piseach lo yabo el Abayt. El ciego y el Piseach y el lisiado lo yabo el Abayt. No puede venir a esta casa. ¿Se entendió o no se entendió nada? No se entendió. Cambió el orden. Vamos a ir viendo. Cambió, dijo Pisim y Brim. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Con la acabo. Vamos a ver primero que todo con la explicación que nos trae Rashi extensamente y poder explicarlo también adentro del Pasuk. Dice Rashi en Pasuk Vav, el Ayebusi, Metzudat Zion Nikret Yebus. Esta torre de Zion, a esto se refiere cuando dice iban al Yebus. Era un nombre de un lugar, un estandarte. El Yebus. Por eso se llamaban Yebusim, porque tenían el Yebus. No porque eran descendientes del pueblo de los Yebusim. ¿Sí? Entonces Rashi dice, no te confundas, no son Yebusim de pueblo Yebusim. Yebus era una torre. Este pueblito se llamaba Yebusim porque eran reconocidos como el pueblo de la torre Yebus. ¿Y quiénes eran? Dice Rashi, Umizar'o shel Abimelech hayu. Esta gente que vivía en este pueblo eran descendientes de Abimelech, que se recuerda, Abimelech era rey en la época de Abraham Avinu, y Abraham Avinu, también Yitzhak, hicieron un pacto con Abimelech, pacto de no agresión. Abraham con Abimelech, después Yitzhak renovó ese pacto. Entonces dice Rashi, ¿qué hicieron estos Yebusim? Ayulahem Shenet Salamim. Tenían dos estatuas. Ejad Iber Behad Pisea. Una estatua representaba una persona ciega, Iber, y la otra estatua representaba una persona lisiada. Shenaasu al Shem Yitzhak y Jacob, que representaban a Yitzhak y a Jacob. ¿Por qué? Porque Yitzhak, cuando fue anciano, quedó ciego, y Jacob era Tzolea y dejó, ¿sí? Claro, el Malach le pegó en el nervio ciático a Jacob, entonces quedó rengo. Entonces, ellos hicieron estas dos estatuas en representación de Yitzhak, el ciego, y el rengo, el lisiado, en representación de Jacob. Ubefiem Ashevua Shenishba Abraham le Abimelech. Adentro de estas estatuas grandes, en la boca de cada estatua, no sé si habían puesto un pergamino o tallado el texto con el juramento del pacto de Abraham con Abimelech. Lekaj. ¿Para qué ponían esto? Para decir, los judíos no pueden venir a atacar Jerusalén, porque ya desde Abraham hizo el juramento de que es un pacto de no agresión.
Ulekach lo orishun que yelakdu et Yerushalayim. Lo lakdu et Metzuda. Por eso, cuando en la época de Yoshua, Am Israel conquistó todo Yerushalayim, todo este pueblo alrededor de la Metzuda, donde estaban estas dos estatuas, no la conquistaron. O sea, que Que Moshe Nehemar, tiene que ser así también, ¿o no? ve como dice, mirá lo dice Rashi, que Moshe Nehemar en Sefer Yoshua, Beta Yebusi Yoshev Yerushalayim lo yachlu Yosheve Yehudá le Orisham. El pasuk en Sefer Yoshua dice, a los Yebusim que vivían en Yerushalayim, no pudieron los de Yehudá conquistarlos. Entonces, dice el Sifri, Tania, ama rápido Shaben Levi, Yeholim Ayu, Ela Shelo Ayu Rashaim. Podían físicamente ir y conquistarlos, y conquistaron todo, pero todavía no tenían permiso. ¿Por qué? Porque todavía vivían descendientes directos de Abimelech. Según algunas explicaciones, vivían hasta el nieto de Abimelech, y el pacto de Abimelech con Abraham era hasta los nietos. Vayomerle David. Bastante. Habían pasado casi 1000 años desde Abraham vino hasta acá. Sí. Más. Vayomerle David. Le dijeron a David, se le dijo a David, y acá dice Misha Amar, alguien le dijo. Este alguien le dijo, el Metzudá explica, no es el Metzudá, porque yo estoy con Se me va a hacer Hazá, Samón. Espera. En el... ¿Quién? ¿Mayor David? Espera que me mareé con este libro. Vayómale David, sí hay. Vayómale David, ¿quién? Ama Yebusí, amarle David. ¿Sí? El pueblo Yebusí, Vayomer es en singular, pero refiere al pueblo. Le dijo el pueblo Yebusí a David, Lota Boena, no vas a poder entrar a conquistar la Metzudá, este pueblito, hasta que no saques estas dos estatuas de los Ibrim y de los Pishim que tienen el juramento de Abraham. O sea, mientras esté en pie el juramento no puedes entrar a conquistar. Lemor, y por eso decían, lo yabo Davidena. Por eso decían, David no va a poder venir acá a conquistar. Dice Rashi, Ha'ibrim be'a Pishim, hem abodat kohabim shelahem. La gente de los Yebusim le terminaron haciendo abodat zará a estas dos estatuas que figuraban a Yitzhak y a Jacob, porque era lo que los protegía a ellos. Nadie nos puede venir a atacar porque está el juramento de Abraham vino acá. Entonces le terminaron haciendo abodat zará a estas dos estatuas. ¿Por qué fue la estatua de Jacob y no de Abraham si habían hecho el pacto con Abraham? ¿No? Está bien, no sé por qué. No sé por qué eligieron a Era Jacob. de la descendencia. Sí, puede ser era hijo y nieto. Claro. Colma que Yebusi. Después sigue Pasuk Het, Vayomer David, Vayomaú. Colma que Yebusi. ¿Qué es Colma que Yebusi? Col de Iktal Yebusae, dice Rashi, el nombre del Targum. Col de Iktal Yebusae. Villashrele Mihbash Karja. Todo el que pueda destruir a los Yebusae, a esta torre, dijimos que el Yebus era la torre, va a habilitar de que nosotros podamos entrar a conquistar la ciudad. Y ahora, como dijo él, Beta Pishim cambió, Beta Pishim, Beta Ibrim. Beyakega Beta Pishim, Beta Ibrim, Senue Nefesh David. Tiene que destruir estas dos estatuas de Ibrim y Pishim, que David odia estas estatuas. Al Ken Yombru, ¿por qué David odia estas dos estatuas? Al Ayer Ombrim, porque la gente decía, David no va a poder venir a conquistar mientras haya acá el Iber y el Piseach. Beol Iber va Piseach y Ubecan, lo llamó Davidena. No va a poder David venir a conquistar. Por eso David le tenía bronca, odio a estas dos estatuas. Porque la gente de ahí se sentían seguras y decían, por más fuerte que sea David, a nosotros no nos puede tocar porque tenemos estas dos estatuas. ¿Sí? Ahora, David dijo, todo el que pueda golpear y conquistar esta ciudad, y el pasú no nos dice qué le va a dar David. Lo dice Rashi. Lo llamó Davidena, Areze Mikra Katzar. Este pasuk está cortito y le falta información. Llamar Colma que Yebusi, Beigabat Sinor, Velo Piresh Mayáselo. Porque acá David dijo, todo el que conquista a los Yebusim y le pega al Sinor, rompa el Sinor y destruya estas dos estatuas, y es como que le falta. ¿Qué va a pasar con el que logre conquistar? Bedibrea Yamim Piresh. En Dibrea Yamim está más explícito, que dice, Colma que Yebusi Barrilloná y el Rosh Belezar. Colma que Yebusi Barrilloná y el Rosh Belezar. Así dice el pasuk en Dibrea Yamim Perek Yudalef, Dibrea Yamim Alef Perek Yudalef, pasuk Vav.
cuando nos cuenta las conquistas de David, dice, Vayelech David, ahora estoy leyendo de Divrei Yamim, en Pasuk Dalet, Perek Yudalef, Pasuk Dalet, de Divrei Yamim dice, Vayelech David Bejol Israel y Yerushalayim y Yebus, fueron David con todo Israel a conquistar Yerushalayim, que era el Yebus, Beyama Yebusi Yoshebe Aretz, Bayomeru Yoshebe Yebus le David, Lota Boena, la gente de Yebus le decían a David, vos no vas a poder conquistarnos, Bailkot David Metzuat Sion Ir David, Bayomer David, Colma que Yebusi Barrilloná y el Rosh Ulezar, el que entre primero a poder golpear y conquistar a los Yebusim va a ser Rosh y va a ser Sar, va a ser un primer ministro. ¿Quién fue el que fue a atacar? Dice el Pasuk, Bayal Barrilloná, Yoab Ben Tziruyá, Bayil Rosh. Subió primero que todos a conquistar Yoab Ben Tziruyá y David lo nombró ministro de todos sus ejércitos. ¿Sí? Muy bien. Esta es la explicación según lo que trae Rashi. Si resumimos, acá David quería conquistar Jerusalén, pero en la zona céntrica de Jerusalén había un poblado, que el Pasuk no nos dice que era un gran pueblo guerrero, pero tenía una protección, que tenían 2 estatuas, y que estas 2 estatuas representaban el juramento del pacto que hizo Abraham y Isaac con Abimelech. Está en plural, Ibrim y Pishim. Muy bien, sí. Muy bien, está bien. Ahora yo estoy explicando sobre lo que dijo Rashi. Eran 2 estatuas, y estas 2 estatuas representaban el juramento de Abraham Avinu. ¿Por qué David pensaba que él no iba a poder y otro iba a poder? Si él, último consejo, podía haberlo matado. Muy bien, ahora vamos a ver en el Midrash en Teilim qué fue lo que hizo David. Entonces, David ofreció una recompensa grande para aquella persona que se anime y entre y ataque a los Yebusim. El que atacó a los Yebusim fue Yoab Ben Tziruyá. Rompa el juramento. Que claro, a romper esto, romper el juramento. Romper Exactamente. el juramento. Exactamente. No era algo que lo estaban protegiendo. Exactamente. Muy bien. Pero se ve que había. Esta es la explicación de Rashi. Está mal lo que hizo. Ahora, el Ralbag y el Malbim traen una explicación impresionante. Sin ir, no en desmedro de este Midrash, que dice que Ibrim y Pishim representaban a este juramento, como dice Ezequiel, acá a veces lo habla en plural, a veces en singular. Hay un Iber Upiseach, un ciego y un rengo, y después me habla también en plural, Pishim be Ibrim. Entonces el Ralbag explica lo siguiente. Es verdad, puede ser que había 2 estatuas grandes que representaban este juramento, pero había más cosas. En primer lugar, los Yebusim se sentían tan confiados de que David no los iba a atacar, que a propósito agarraron ciegos y rengos y los pusieron arriba de la muralla de la ciudad, los vistieron de soldados, como burlándose de David, y le decían, ni a esto les podés ganar. A esto no les podés ganar, Agarrar, por eso dice en plural, Ibrim u Pishim, en representación de las 2 estatuas. Pero el Ralbag trae otra explicación con respecto a, y la explicación de él se basa en la palabra tzinor. Dijimos que tzinor significa caño. Una explicación dice que es el Metzudá explica que tzinor se refería que en la punta de la torre había un caño que sobresalía alto, y ahí estaba como escrito el juramento de David, era Igaba Tzinor, que golpee el caño del estandarte. Pero el Ralbag explica lo siguiente. No se asusten con la palabra que voy a decir. El Ralbag dice que los Ibrim y los Pishim eran robots. ¿Cómo dice robots? Sí, robots. Pero no robots con electricidad, sino que los hacían funcionar con agua y tenía dentro todo un mecanismo de poleas, ¿sí? Hidráulico, exactamente, y tenía en la entrada de la Metzudá, tenía todos robots. Eso no dice la palabra robot, sí, pero dice que tenían figuras, ¿sí? Tenían figuras que tenían palos, y todas apiladas, formadas una al lado de la otra, de Ibrim y Pishim. ¿Por qué Ibrim y Pishim? Primero que todo porque representaban el Iber y Piseach, que era la estatua del Iber y Piseach, pero aparte porque al ser ciegos y medio rengos los 2 necesitan bastón.
¿sí? Entonces este bastón parecía una simple estatua, pero en realidad por adentro tenía todo un tzinor, tenía todo un sistema de tuberías, de tubos, de caños, que les pasaba agua. Al pasar el agua, accionaba todo un sistema interno y se movía así con velocidad y nadie podía pasar. Era como una plataforma para poder entrar a la ciudad. Tenías que pasar por toda una plataforma, pero esa plataforma estaba protegida por estos robots que pegaban al que pasaba. Así dice el Ralbag y el Malbim. Como veo las caras de... No morían. Claro, ¿Quiénes no morían? Sufrían, Por eso, no morían. no podían Los matar. robots estos, Claro. claro. Eran piedras, seguramente eran o de madera. Como el perrito del ¿Sí? Se lo voy a leer adentro porque veo caras de desconfianza. Miren lo que dice, lo explica el Malbim. Claro, el gatito. Miren lo que dice el Malbim. Él dice, después que trae las explicaciones que dijimos nosotros de Rashi y del Radak, del Metzudá, el Malbim dice que fui a Pshat, si me quiero correr del Midrash y quiero irle fiel Pshat, Arevim alay dibre Ralbag. Me gustaron las palabras de explicación que dio el Ralbag. Sheveyar Air, Asut Selamim, Bedemut Ibrimu Pishim. En las puertas de la ciudad hicieron estatuas con formas de ciegos y de rengos. Y ahora vas a ver que se va a entender por qué cambió el orden. Primero dice Ibrimu Pishim y después dice Pishim be Ibrim. Sheveyar Air, Asut Selamim. Hicieron estatuas de forma de ciegos y rengos. Beayu Asuim Beofen Meatahbulá. Estaban hechos con un sistema, una maquinaria, una tajbulá, Sheyarimu Beyanua Bekoham, que se podían mover y movían Makalot Umotot Barzel Rabé Mishkal. Y movían palos y fierros de metal muy pesados, con mucha velocidad. Tenuajas acá, un movimiento muy fuerte. Beinian Sheloy Ujalam Leitkarev Sham. Estaban hechos de una forma que nadie podía pasar por ahí. Kiyakuo Toatzelamim Maklot. Porque él quería pasar, la ligaba directamente con los palos estos. Entre paréntesis él dice, dice el Malbim, puede ser que utilizaban también como esclavos a la gente ciega y renga, la utilizaban abajo para mover también las poleas, ¿sí? Para que arriba se vea el movimiento. Y estas estatuas pasaban por abajo un tzinor, una cañería de agua. Beofen shayat tzinor motzia mayim mipiv, bealiedea garata mayim beshetifatam, itnaanu atzelamim beamakalot, kasherie berrejaim, que Moshe Raá tajbulot elu beenav atkan de barab. Como se ve que se utiliza el agua para mover un molino de agua, pasa el agua y pegan una paleta de una rueda, va moviendo la rueda como un engranaje. Bueno, adentro esta estatua de madera, evidentemente, tenía todo un sistema de engranajes, pasaba por abajo el agua y el agua movía los engranajes y las estatuas estas, que eran muchas, golpeaban. Pero dice más todavía. Que fize Emidu Samuch la Sha'alair, Shurash el Tzelamim Bedemut Ibrim. Beajarea Shurash el Tzelamim Bedemut Pishim. Beajareem Tzinor Mogira Maim. ומצד השני של העיר הייתה המצודה. ובין העיר ובין המצודה עמדו אנשי החיל מוכנים להילחם אל הצד שירצה האויב להיכנס. Entonces dice así. Escuchen cómo explica el Malbim cómo funcionaba la protección de esta ciudad. La ciudad, lo principal era el Migdal, era un castillo, una torre central. ¿Está bien? La protección estaba dado que de la muralla, para poder entrar a conquistar la ciudad, primero que todo había que pasar por toda una fila de estatuas Ibrim. Después, el que lograba pasar esa fila de los golpes de los Ibrim, tenía que pasar por la fila de los Pishim, por la segunda fila de golpes. Después de los Pishim, se veía que sobresalía el caño de agua que los movía. Después del caño de agua, estaba el ejército de los Yehusim, protegiendo el Migdal. ¿Está bien? Así venía las estatuas de juramento estaban en el Migdal, adentro. Entonces explica el Malbim. Ahora entendemos por qué cambió el orden.
Porque primero le dijeron a David, Lota boen aquí me sireja a Ibrim beapishim. No vas a poder entrar, ¿por qué? Porque tenemos en el acceso de la ciudad, tenemos los Ibrim y los Pishim, estos robots que no puedes entrar. Y David no podía entrar. Primero quiso entrar por la puerta y vio que estaba esto y no tenía forma de cómo entrar. Le moló y hago Davidena. Bailcot David el Metzuat Sion ir David. Pero el pasaje dice, David lo logró conquistar. ¿Cómo? Bayomer David Bayomahu. Colma que Yebusi, Beigabat Sinor, Betapishim, Betaibrim. Cambió el orden, fue por atrás. Primero que todo, hay que buscar la forma de entrar por la muralla de atrás y golpear y atacar al ejército Yebusí. Por eso dice Colma que Yebusí. Después de golpear al ejército Yebusí, puede avanzar y Gabat Sinor, romper el caño de agua que acciona el mecanismo. Y después, como empezaba por atrás, primero está el Pishim y después Ibrim. Y una vez que ya no se movían más, que rompa esto los Ibrim y los Pishim, y ahí se permite que el ejército entero de David pueda entrar a conquistar la ciudad. Estrategia de guerra. Estrategia de guerra. Entonces, ¿quién lo conquistó? ¿David o- No, muy bien. ¿Quién lo conquistó? En Divrei Yamim nos dice que lo conquistó Joab. Entonces David dijo, ¿quién puede? David no podía entrar porque estaban los palos estos. No tipo ¿sí? fría. Pero como dijimos, en Divrei Yamim el pasuk dice, David dijo, Bayomer, como acá, Bayomer David Bayomahu, Colma que Yebusi, Barrilloná y el Rosh Ulezar. Y el pasuk dice, Bayal Barrilloná Joab. Subió primero Joab. ¿A dónde subió? Porque la ciudad, por un lado estaba el Shah, por atrás era la muralla. ¿Sí? Subió a la muralla. ¿Cómo hizo para subir a la muralla? Rashi acá no nos dice nada, pero en Teilim hay un Rashi, dice Teilim Perek Yudhet Pasuk Lamed. Teilim Perek Yudhet Pasuk Lamed. Dice, el Pasuk dice, Kibeja Arutz Gedul Ubelohai Adalek Shur. ¿Qué significa la traducción? Kibeja Arutz Gedul. Con vos, o sea, confiando en vos, va a correr el Gedul. El Gedul es el pelotón, la batalla, el pelotón. Ubelohai, y con la ayuda de mi Dios, Adalek Shur. Voy a saltear la muralla. Dice Rashi, trae el Midrash. Dice Rashi, trae en 5 renglones, en Pasuk Lamed. Kibeja bemibtajaja, beelohai Adalek Shur. Que llevale ilajem al Yebús, dice Rashi, cuando David quiso ir y conquistar al Yebús, que estamos estudiando ahora, Beamar colma que Yebusí el reloj Belezar, Hebi Joab, ¿cómo hizo para poder escalar la muralla del otro lado? No podías escalar. Cuando hay una muralla, los soldados enemigos están arriba de la muralla No te permite. y vos no tenés cómo subir. Te tiran. ¿Sí? Porque te tira, si te viendo piedra, lo que sea, no podés subir. Hebi Joab Brosh Ra'anan. Joab mandó a traer un árbol de pino. Un brosh es un pino que es muy flexible. Benitlalo, y él dobló el pino, se subió arriba del pino y David con su fuerza lo estiró y lo soltó y fue con una catapulta y Joab fue volando así, cayó arriba de la muralla. Directamente sobrepasó la muralla y Joab era tan fuerte. Superman, claro, Superman cayó. Cayó, sí. Tenía Sí, cayó. Pero interesante que acá David no dice que eso fue de milagro, fue estrategia de guerra. Hicieron una estrategia de guerra. La hacían, tipo. Sí. era- Sí, voló. Por eso el pasuk en Divrei 50 Yamim metros dice, vaya al Barrilloná. Fíjense cómo para entender esto tengo que cruzar Caer parado, Sefer ¿no? Shemuel con Divrei Yamim y Teilim. ¿Sí? Vaya, subió. ¿Cómo subió? Dice Rashi, Evi Yoab berosh Ra'anan bekafefo benitlalo be'alá la jomá. Amar David y Alemén y Tzadik. Ahora, Joab pasó derecho, y Joab era un gran guerrero, y los que estaban arriba, los Yebusim, todos los que confiaban no eran en el super ejército. Entonces Joab solo empezó a atacar, pero David dijo, ¿y ahora cómo subo yo? ¿No hay otro fuerte para poder doblar el árbol? Ahí dice el pasuk, Belohai Adalek Shur. Ahora, sí, hasta ahora dice Rashi, Superman ahora. Kitzerlo a Kadosh Baruj Hu et Tahomá Betilga. ¿Sí? Ahí Hashem le hizo un milagro a David, le bajó la muralla ¿Para qué le tenía que y David bajar? la pasó delay. Por eso dice, Belohai Adalek Shur. ¿Qué es Adalek? Voy a saltear. Entonces, la próxima vez que leas el Teilim, va a decir, Kibeja Arutz Gedud,
Joab, con su pelotón, ¿cómo hizo? Tuvo que correr, tuvo que esforzarse. Pero yo, Belohai, Adalek Creo que Joab, salté. todo el pelotón saltó con Joab. No, Joab Joab. solo. Pero no era que Una vez lo que abrían entró después de Joab, adelante. una vez que entró Joab Joab, se lo empezó solo a contra luchar, todo. no, empezó a luchar, hasta que Hashem le hizo el milagro a David, le bajó la muralla y entró David también a atacar. Pero no le tiraban. ¿No era que tenían que entrar por adelante? ¿No era que le tiraban de arriba y todo esto? Sí, pero le bajó la muralla. No, y rompió No hay más todo y arriba. entraron Lo por bajó. adelante. Mano a mano. Por eso dice No, los atacaban por Adalek, la Ahí, saltié, tomaron lo otro y la tomaron muralla. Pero dice que rompieron Así todo después. fue la historia Para de que- cómo David Amelech conquistó. Destruyó lo que tenías hecho. ¿Cómo? No, en Shemuel. En Shemuel no explica nada de todo esto. Lo explica Rashi en Teilim. Pero acá no explicó que había una muralla, explicó lo de la estatua. Acá Rashi, por eso. Dijo Lo Rashi, que, está casado. lo que Satum me Macomajer, me Furash me Macomajer. Satam acá y lo explicó ahí. Acá trajo el Midrash. ¿Sí? Muy bien. Ahora, fuera de las explicaciones estas, este famoso Tzinor fue encontrado, los arqueólogos lo encontraron, el que fue a Ir David, a la ciudad de Ir David, en las afueras de Jerusalén. Hay dos lugares que tienen fuente abajo como unas canaletas de agua. Unas fueron hechas en la época del Bet HaMikdash, sí, mucho después, sí, pero la que uno normalmente entra, que se puede, incluso uno llega, a veces te llega el agua casi hasta la cintura, según la época del año, esa no es el Sinor de David, es un Sinor mucho más posterior, en la época, parece, de Tzidkiyahu Amelech, que el Naví nos cuenta que él, para proteger Jerusalén, excavó, ¿sí? Tenía un problema, él extendió la muralla de Jerusalén, pero las fuentes de agua quedaban afuera de la muralla. Entonces hizo todo un sistema, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? No acuático, un acuífero, todo con un sistema que con alturas, distintas movimientos, esclusas, algo así, que iban por abajo de la muralla de Jerusalén, Ingeniero. a varios metros, y lograba que del Gijón, que era una fuente de agua de afuera de Jerusalén, que entre agua hasta adentro de Jerusalén para situaciones de Como el sitio. canal de Panamá. ¿Sí? Que tiene esclusas, ellos suben. Algo, exacto, algo parecido. ¿Sí? Pero acá, el de David, es en la misma zona, pero es más profundo. El de Ahí se llama Tzidkiyahu Ir David, ¿no? Amelech. A esa zona se llama Ir David. A esa zona se Eso llama es Ir David. Ir David. Toda esa zona se llama Ir David. Pero hoy queda ¿Por qué fuera se llama Ir David? David no es Migdal David. No, abajo es. Migdal David es Esa no, cosa así. no Dice tiene- que está bien enterrado, que está ahí la estatua ahí. todo. Dice. Migdal David de hoy en día no tiene nada que ver con esto. No, está bien, pero Ir No David es lo que sí, se llama claro. Ir David, sí. Sí, es ahí Pero Ir abajo, David para detrás nosotros de queda la muralla fuera de abajo. Jerusalén. Muy bien. Queda afuera de la Entonces, muralla. de antes de Jerusalén. continuar con los pesuquí, vamos a explicar. Ir David, ¿fuiste alguna vez a Ir David? Creo que sí. ¿Sí? El que fue no se puede olvidar. Yo no fui. Sí, Sí. quedó el espectáculo de la luz. Y el Había que que fue ir y se con olvidó Chaucito, no tenía es paciencia. porque no fue conmigo. No fuimos. Sí. ¿Está el Keber o no? No. el vamos a- Keber dice no, que de arriba no, nada que no, ver. Armenia. Ir David es al costado de la muralla abajo. El Keber David, de hoy en día lo Hay que árabes ahí se igual reconoce ahora. como Hay Keber muchos David, árabes ahí ahora. lo que es reconocido como Ir Keber David. David, escuchen, Ah, yo les voy a sí. explicar toda esta zona. Lo Son que, árabes. lo que es reconocido como Keber David es donde de la muralla de Jerusalén actual es la entrada que se llama Yar Zion, que hay como un estacionamiento, se sale, hay una edificación que Moshe de arriba está el salón donde en teoría fue la última cena y abajo es el Keber David. Las dos son falsas porque ese edificio no tiene 2000 años de historia, ¿sí? Así que las dos son falsas. Con respecto a Keber David, hay una duda muy grande que sea Keber. ¿Por qué? Básicamente porque siendo David el rey más importante de la historia de Israel, es muy raro que haya sido enterrado en esa zona, Solo. que estaba absolutamente apartado de lo que era la Jerusalén de su época. Es como que enterraron al rey en la mitad del campo. Es muy extraño. Y en la zona de donde hoy en día es Ir David, que ahora les voy a contar a dónde es, en esa zona hay una zona que los arqueólogos descubrieron, se llama Kibrot HaMelachim. Es toda una zona que se ve que está construida con mucho honor de la época y que hay muchas tumbas. Entonces los arqueólogos suponen que esa zona era la zona original donde se enterraban a los reyes y seguramente estaba ahí enterrado David Amelech. De cualquier forma, donde es conocido hoy en día Keber David es en otra zona de estas. Ahora, ¿dónde es Ir David actualmente?
que va a estar, vamos a leer un pasuk más para entender. El pasuk dice, en pasuk pasuk tet, Vayeshet David Bametzudá, Vaikrala Ir David. David se asentó en la Metzudá, en esta torre, después de la conquista, y la llamó Ir David. Vaiben David Sabib Minamiló Babaita. David construyó alrededor del Migdal, el palacio donde él iba a vivir, construyó alrededor Minamiló Babaita. Construyó casas que le daban protección, hizo como el barrio de la realeza, construyó una zona para que haya un Sanedrín, construyó casas para los ministros y dejó todo, el Miló dejó toda una plataforma abierta para que tenía que haber momentos de reunir a todo Israel, todavía no había Betamikdash, toda una plataforma lisa y abierta para poder reunir a todo Israel y dar discursos públicos, etc. Que después Shelomo Amelech, en esa plataforma que dejó David, Shelomo Amelech le construyó un palacio para Bat Paró y fue uno de los motivos por el cual Hashem se enojó con Shelomo Amelech. Ahora, ¿dónde es este Ir David? Si nosotros nos paramos en el Kotel, hoy en día, donde es el Kotel, que es el Bet HaMikdash, en realidad, la ciudad de Jerusalén hoy en día, si vamos a poner que esto es Jerusalén, acá está la zona del Kotel, ¿sí? En este costado. Todo esto es donde están los 4 barrios. El barrio judío, el barrio armenio, el barrio cristiano y el barrio musulmán. ¿Sí? Son los 4 barrios. En la época de David Amelech, del Bet HaMikdash, toda esta zona que es a donde está construida Ir Atika, la ciudad antigua de Jerusalén, era campo, no estaba construido. La zona de construcción y la zona de Ir David y posteriormente la zona del primer y segundo Bet HaMikdash, que es a donde está ahora el Kotel, es justamente para el otro lado. Entonces, si yo agarro y me voy para ahí y hay la montaña baja, ¿sí? La montaña baja, acá estaba el Bet HaMikdash y toda la zona que bajaba de la montaña, o sea, Ir Atika es para acá. Hoy en día Ir Atika es toda esta zona. Donde es la zona donde salen los colectivos de Ir Atika, donde está Yeshivat Porat Yosef. Yeshivat Porat Yosef tiene una puerta que se sale de la muralla, ¿sí? Esa plazoleta, esa puerta que se llama Shara Ashpot. De esa puerta se sale y ya ves ahí la zona de Ir David, que es bajando toda la ladera de la montaña. ¿Está el cementerio? No, el cementerio es para allá. frente. ¿No es al costado de la parte armenia? Sí. ¿No es al costado de la parte armenia? No. No. Es árabe. Esto es zona árabe. Hoy en día es Jerusalén Oriental. Toda esta zona era donde se descubrió, abajo, arqueológicamente, descubrieron todo lo que eran las construcciones de la época del primer Bet HaMikdash, ¿sí? Que era el Ir David. Incluso descubrieron casas muy grandes que para la época seguramente eran los palacios, los lugares donde vivían los reyes. ¿Sí? Todo eso lo descubrieron. Que las murallas de Jerusalén, ¿quién las hizo después? ¿Las murallas de hoy en día? Sí. Las murallas de hoy en día las hizo Sulimán el Magnífico hace 400 años. Ah, las de Jerusalén, no no es Jerusalén de la Torá. ¿Cuál es Jerusalén? ¿La de David? Jerusalén, ¿viste? Ir Atika. No, Claro. Ir Atika de hoy en día, Es- la zona es de la época de los romanos. La muralla que nosotros vemos es de los otomanos de hace 400 años. Shar Yafo, todo eso. Claro. O sea, que Shar Yafo, todo esto David, tiene para David 400 años. Jerusalén, mira lo que hoy Es más, nosotros tenemos. cuando vayan la próxima vez, y Pasó un vayan viaje, con alguien que lo pasó un sabe, viaje con ya lo vos. programó tu hermano. Cuando vayan la próxima vez, Vamos. hay una zona. Se fue solo, mi hermano. Hay una zona que se puede ver bajo la parte de abajo de la muralla actual, se ven restos de la muralla antigua original, y hay varias capas de murallas, hasta que hay zonas, pero que casi que ni quedó, zonas muy poquitas, La actual son 3, que los arqueólogos dicen que esas son las murallas que quizás pueden llegar a tener de la época del Bet HaMikdash, de la época de los romanos. Abajo está eso. Claro, están abajo de las Las murallas. murallas Muy entre bien. cárceles, todo. Yo no les entré caminando por entre medio. No, de la yo muralla. caminé por Sí, arriba de las esa murallas. muralla es por arriba de las murallas. Sí, todo. No, Tuvo mira, cárcel, yo digo, yo todo. caminé ¿Son qué? el recorrido de las Tuvo murallas, cárcel, por arriba. calabozo. Cárcel. Tuvo calabozos. No. No. Eso que vos ves no es que eran calabozos. Era donde era espacios para que se pongan los soldados y de ahí tiraban flechas. ¿Sí? Para afuera. Muy bien. Vamos con unos pesuquín más antes de terminar. ¿Jerusalén qué era? Ir David. O sea, Claro, cuando acá quería. claro. El Bet HaMikdash, por eso siempre es subir al Bet HaMikdash. Porque la ciudad era todo abajo y el Bet HaMikdash estaba acá. O sea, estaba como separado el Betamikdash, no estaba Claro, rodeado por nada. No, el Bet HaMikdash estaba arriba en la punta de la ciudad. A la izquierda, tipo. Sí, claro, arriba de toda la ciudad, en la punta de la montaña.
era el Bet HaMikdash. ¿Y cuándo construyeron después el Bet HaMikdash para la En izquierda? la época de los romanos, ya segundo Bet HaMikdash. Claro. Por eso, bueno, no lo puedo explicar todo ahora acá. Llévenme y se los cuento ahí. ¿Sí? Cuando entras a las cuevas del Kotel, ¿sí? Minarota Kotel. Se puede, dijimos, bueno, somos 15, Escuchen, siendo en una Minarota cada uno, Kotel, te pago. en Minarota Kotel, te muestran de repente toda una maqueta electrónica que sube y baja y que va mostrando según las épocas. Y lo que se ve es cómo hizo Horus, Herodes, para agrandar el Bet HaMikdash. El primer Bet HaMikdash, comparado con el segundo, era casi menos que la mitad de tamaño. Herodes lo que hizo, como el Bet HaMikdash estaba en la punta de la montaña era chiquita, no era una plataforma. Entonces, ¿qué hizo? Hizo todo como una caja, obviamente de piedras, hizo todo como una caja, la rellenó de tierra y lo que era una montaña así, ahora se hizo con una explanada. Sobre esa explanada le permitió a él expandir el tamaño del Bet HaMikdash, ¿sí? Y eso es lo que hoy en día está al costado del Kotel, que se ve todo como arcos. Esos arcos son arcos que sostienen todo el relleno de tierra que hizo Herodes. Pero era de la época de los últimos 200 años del segundo Bet HaMikdash. Estaba re loco. No del primer Bet HaMikdash. Exactamente. Vamos con unos pesukim más. Estaba loco total. Vaishlach. Lo que hizo en Masada, todo está loco. Vamos, aunque sea un pasuk más. Para la época. Vayelech David, Aloch Begadol, Badonai, Elohet Sebaot Imo. David fue y creció en su gobierno, en su reinado. Hashem Elohet Sebaot Imo. Hashem, el Dios de los ejércitos, lo acompañó a David. Vaishlach Hiram, Melech Tzor, Malachim el David. Be'atze Arazim, Beharashe Etz, Beharashe Eben Kir, Baibnu Bait de David. Hiram, el rey de Tzor en el norte de Israel, donde hoy en día en la zona de quizás del Líbano. Hiram Melech Tzor fue el primer rey de los reyes externos que aceptó a David como rey de Israel y le mandó como regalo, le mandó trabajadores y árboles de cedro, y sus trabajadores le construyeron el palacio de David. Como dice el pasuk, Vaishlach Tzor Malachim le mandó enviados, trabajadores, Ba'atzeh Arazim Beharashe Etz le mandó maderas de Erez, de cedro, del Líbano. Hasta hoy en día la bandera del Líbano tiene un árbol, un cedro. Beharashe Etz y carpinteros, Beharashe Eben y los que también trabajaban la piedra Kir, Baibnu Bait de David. Y esta gente le construyeron un palacio para David. Y esto, el próximo Shiur, vamos a ver la historia de este Hiram, que aparece por primera vez acá, pero vivió muchísimos años. Incluso, le voy a dejar acá, hay un Midrash que dice que Hiram vivió hasta la época del segundo Bet HaMikdash, ¿sí? Hay quienes dicen de que Hiram fue una de las personas que más vivieron en la historia, ¿sí? Y a tal punto, lo tenía acá, pero vamos a ver el shiur que viene. El Rav Ovadia en el Yavia Omer trae un Midrash que dice que Hiram fue una de las personas de tantas tzadikim que fueron que entraron vivos al Gan Eden. Hiram Melech Tzor, ¿sí? Besat Hashem no era Yehudí. Justamente a raíz de esto viene la teshuvá del Rav Ovadia, porque David, el Rav Ovadia lo trae con respecto a la prohibición de dejar vivir Goim adentro de Eretz Israel. Y después vamos a ver que este primer paso que dio Hiram con David lo hizo tener tan buenas relaciones con los reyes de Israel que después Shelomo HaMelech, cuando iba a construir el Bet HaMikdash, Hiram fue el encargado de proveerlo de las maderas, y eran maderas tan finas que también Shelomo necesitó carpinteros y trabajadores de Tzor, de Hiram. Claro, no sabía. Shelomo hizo un pacto con Hiram y le entregó y le regaló tierras. Entonces ahí el Rav Ovadia lo trae y dice cómo Shelomo regaló tierra de Israel a un goy. La semana que viene vamos a ver también la propuesta. Baruch Adonai Leolam, amén be amén. Hay que programar. Deja la canción, bueno. Hay que hacer la Significa girar el Torah mencionado. Ahora, Y aquí el Torah, y a ti.